Hace más de 3000 años, en las costas de Asia Menor, una ciudad amurallada se convirtió en el escenario de la guerra más famosa de la antigüedad. La guerra de Troya, inmortalizada por Homero en la Ilíada, mezcla historia y mito en una narrativa donde dioses y hombres se cruzan en un conflicto que aún hoy sigue fascinando al mundo. ¿Fue realmente una guerra histórica o solo una leyenda? Arqueólogos, historiadores y poetas han buscado durante siglos la verdad detrás de un relato que habla de amores prohibidos, héroes invencibles y ciudades reducidas a cenizas. Troya no es solo un episodio literario, es un espejo de la ambición humana, del choque entre culturas y del precio eterno de la guerra. En este documental, exploraremos el mito y la realidad de la guerra de Troya, desde el rapto de Helena y la cólera de Aquiles hasta los descubrimientos arqueológicos que revelan la existencia de una ciudad arrasada por el fuego. Una historia de honor, traición y gloria que nos recuerda que la línea entre historia y mito a menudo es más delgada de lo que creemos. En el centro del mito está Helena, considerada la mujer más bella del mundo. Su rapto por Paris, príncipe de Troya, fue el desencadenante de un conflicto que arrastró a reyes, héroes y ejércitos enteros. Para unos, Helena fue víctima de su destino. Para otros, una culpable de la destrucción de ciudades. Su figura representa la fuerza irresistible de la pasión, capaz de desatar una guerra que marcaría a generaciones. Aquiles, el guerrero invencible, encarna la gloria y la furia de la guerra. Hijo de una diosa, temido por sus enemigos e idolatrado por sus aliados, fue el alma del ejército griego. Sin embargo, también fue un hombre marcado por el orgullo y la ira, cuya cólera tras la muerte de su amigo Patroclo lo convirtió en una fuerza imparable contra Troya. Su humanidad, llena de contradicciones, lo hizo tan legendario como vulnerable. En el lado troyano, Héctor se convirtió en símbolo de honor y resistencia. Hijo del rey Príamo, luchó no por ambición, sino por proteger a su familia y a su ciudad. Su duelo contra Aquiles, descrito como uno de los combates más épicos de la literatura, representa el choque entre dos mundos, la furia indomable contra la dignidad de un defensor. Más allá de la mitología, Héctor encarna la tragedia de todos los que luchan por defender lo que aman. El origen del conflicto se remonta al famoso juicio de Paris. Según la mitología, las diosas Hera, Atenea y Afrodita disputaban quién era la más bella, y Paris fue elegido para decidir. Afrodita le prometió el amor de la mujer más hermosa del mundo, Helena, esposa del rey espartano Menelao. Al raptarla y llevarla a Troya, Paris desató la furia de los griegos, que reunieron a sus reyes y héroes para recuperar a Helena y castigar a los troyanos. Bajo el mando de Agamenón, hermano de Menelao, una flota inmensa zarpó hacia Troya. En ella viajaban figuras legendarias: Aquiles, Ulises, Áyax y Néstor, entre otros. Para los griegos, no se trataba solo de rescatar a Helena, sino de demostrar su poder frente a una ciudad rica y estratégica en las rutas comerciales del Egeo. La expedición se convirtió en una coalición de reinos unidos por la ambición y la promesa de gloria. Los primeros enfrentamientos mostraron la magnitud de la guerra. Troya, protegida por murallas imponentes y liderada por el valeroso Héctor, resistió el asedio. Durante años, la guerra se prolongó sin un vencedor claro, con batallas que alternaban victorias y derrotas en ambos bandos. La tensión crecía, mientras la tragedia se escribía en la sangre de héroes y soldados anónimos que caían día tras día bajo las puertas de la ciudad. La guerra alcanzó un punto decisivo con la disputa entre Agamenón y Aquiles. El orgullo del héroe griego lo llevó a retirarse del combate, debilitando al ejército aqueo. Fue entonces cuando Héctor lanzó un contraataque feroz que puso a los griegos al borde de la derrota. Sin embargo, la muerte de Patroclo, amigo y compañero de Aquiles, a manos de Héctor, desató la furia del guerrero, quien regresó al campo de batalla con un ansia implacable de venganza. El duelo entre Aquiles y Héctor, narrado en la Ilíada, se convirtió en el clímax de la guerra. Frente a las murallas de Troya, ambos héroes se enfrentaron en un combate épico. Héctor cayó bajo la espada de Aquiles, y su cuerpo fue arrastrado en un gesto de brutalidad que mostró tanto la grandeza como la oscuridad del héroe griego.
A partir de ese momento, el destino de Troya quedó sellado, aunque aún faltaba la estratagema que decidiría su caída. Tras años de asedio infructuoso, los griegos recurrieron a la astucia de Ulises. Idearon un engaño que pasaría a la historia. Construyeron un gigantesco caballo de madera y lo presentaron como ofrenda a los troyanos, fingiendo retirarse. Convencidos de que era un regalo divino, los habitantes de Troya lo introdujeron en la ciudad como símbolo de victoria, ignorando que en su interior se ocultaba un grupo de guerreros griegos. Esa misma noche, mientras los troyanos celebraban, los griegos salieron del caballo y abrieron las puertas de la ciudad para que el ejército invasor entrara. Troya ardió en llamas, sus murallas fueron derribadas y su pueblo masacrado. El caballo de Troya se convirtió no solo en el emblema de la astucia militar, sino también en el símbolo eterno de la traición y la caída de una civilización. Troya no era solo una ciudad, era una fortaleza estratégica. Sus murallas, descritas como inexpugnables, protegían a sus habitantes y ofrecían resistencia incluso frente a ejércitos inmensos como el de los griegos. Su ubicación en la costa de Anatolia le permitía controlar las rutas comerciales entre el mar Egeo y el mar Negro, lo que la convirtió en un enclave codiciado por todos los reinos de la región. Esa combinación de poder económico y defensivo le permitió soportar un asedio de años. Además de su riqueza material, Troya contaba con una élite militar encabezada por héroes como Héctor, capaces de inspirar a su pueblo en medio del desastre. La lealtad de sus ciudadanos, que veían en su ciudad un símbolo de orgullo y prosperidad, fue clave para prolongar la resistencia. Sin embargo, ni las murallas más altas ni el valor de sus defensores pudieron salvarla del ingenio y la astucia de los griegos, que transformaron la fuerza de Troya en su propia debilidad. Durante siglos, muchos consideraron la guerra de Troya una simple leyenda. Sin embargo, en el siglo XIX, el arqueólogo Heinrich Schliemann excavó en la actual Turquía y encontró restos de una ciudad fortificada destruida por el fuego hacia el 1200 a.C. Aunque sus métodos fueron polémicos, sus hallazgos demostraron que detrás del mito había una base histórica. Troya existió y fue escenario de conflictos reales. Hoy, las investigaciones arqueológicas continúan revelando capas de historia bajo las ruinas de Troya. Se han hallado armas, murallas y vestigios que apuntan a una ciudad poderosa y repetidamente destruida. Para algunos, el relato homérico es la memoria colectiva de estas guerras. Para otros, una dramatización poética. Lo cierto es que cada descubrimiento acerca un poco más la línea entre mito y realidad, manteniendo vivo el misterio de Troya. La guerra de Troya trascendió su tiempo y se convirtió en uno de los mitos fundacionales de la civilización occidental. Inspiró a poetas como Homero, a dramaturgos griegos y más tarde a escritores y artistas del Renacimiento. Su relato marcó la manera en que entendemos la épica, el heroísmo y la tragedia, convirtiéndose en un espejo eterno de la condición humana. Más allá de la literatura, Troya influyó en la política y en la identidad cultural. Durante siglos, reinos y naciones se reclamaron descendientes de héroes troyanos o griegos, utilizando el mito como parte de su legitimidad. Incluso hoy, el caballo de Troya sigue siendo una metáfora universal de engaño y estrategia, demostrando que la memoria de esa guerra sigue viva en nuestro lenguaje, nuestra cultura y nuestra visión del poder. La historia de Troya nos recuerda que, detrás de cada mito, siempre hay un eco de verdad. Aunque no podamos saber con certeza todos los detalles, la idea de una ciudad poderosa que cayó por la ambición humana refleja patrones que se repiten en toda la historia. Las pasiones de Helena, el orgullo de Aquiles y el ingenio de Ulises no son solo personajes de un poema, son símbolos eternos de la naturaleza humana, capaces de llevar a pueblos enteros a la gloria o a la ruina. También nos muestra cómo la memoria colectiva puede transformar los hechos en leyenda. La Ilíada no es un registro fiel de batallas, sino una narración que elevó un conflicto local a una epopeya universal. En esa mezcla de historia y mito está la fuerza de Troya, una ciudad que, aunque destruida hace milenios, sigue viva en cada obra de teatro, en cada pintura y en cada metáfora sobre la guerra y el destino. Su legado es la prueba de que las historias sobreviven a las piedras. Troya ardió en una sola noche, pero su recuerdo ha iluminado siglos enteros.
Sus murallas fueron reducidas a cenizas, sus héroes cayeron en la arena y sus dioses fueron olvidados. Pero de esa destrucción nació un mito que atravesó generaciones. La imagen del caballo de madera, arrastrado entre celebraciones y convertido en la tumba de una ciudad, sigue siendo una de las escenas más poderosas de la historia humana. Un recordatorio de que la caída puede llegar en el momento de mayor orgullo. La tragedia de Héctor, la cólera de Aquiles y la belleza de Helena no son solo episodios antiguos, son arquetipos que nos hablan de lo que somos. El amor, la ambición, la venganza y el sacrificio siguen siendo motores de nuestras sociedades, igual que lo fueron hace 3000 años. Troya no es solo un lugar en ruinas, es un espejo en el que podemos ver reflejadas nuestras propias pasiones y conflictos. Una advertencia eterna de que la grandeza siempre tiene un precio. Hoy, cuando miramos las ruinas de Troya bajo el sol de Anatolia, comprendemos que su poder no radica en sus piedras, sino en su historia. Una guerra que mezcla mito y realidad, hombres y dioses, verdad y poesía, permanece viva porque habla de lo más profundo del ser humano. Troya cayó, pero su memoria nunca se apagó. Y quizás esa sea la mayor victoria de todas, ser recordada para siempre como la ciudad donde nació la leyenda.